En todo México y Latinoamérica existen lugares donde el pasado parece estar atrapado en una niebla de misterio, tragedias y energías inexplicables. Ciudades que han sido testigos de eventos sobrenaturales, leyendas escalofriantes y maldiciones que aún persisten. En este viaje, si te atreves a continuar, exploraremos algunas de las ciudades más enigmáticas y posiblemente embrujadas de esta región. ¿Realmente crees que las ciudades malditas son solo leyendas? ¿Que el poder de las energías oscuras atrapadas en el tiempo no es más que superstición? Pero no respondas todavía. Reflexiona mientras te llevamos por historias que podrían cambiar tu perspectiva, y al final del video, dime si sigues pensando lo mismo. Nuestro primer destino nos lleva a las profundidades de Sudamérica, donde se esconde un lugar envuelto en el misterio. Buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a la Piedra del Sol Oscuro. Agradezco que hayan elegido adentrarse en este enigmático espacio en busca de respuestas. Aquí, los misterios ocultos del pasado cobran vida, desconectan del presente y permitan que la oscuridad revele su sabiduría oculta. La ciudad de los Césares es una de las leyendas más antiguas y misteriosas de América del Sur. Supuestamente localizada en algún lugar perdido entre la Patagonia chilena y Argentina, esta ciudad mítica ha sido buscada durante siglos. Se dice que está habitada por descendientes de conquistadores españoles, indígenas y hasta sobrevivientes de naufragios. Su riqueza desmedida y la promesa de grandes tesoros han atraído exploradores, pero ninguno ha regresado con pruebas de su existencia. La ciudad de los Césares, también conocida como la Ciudad Encantada, ha sido el objeto de deseo de exploradores, colonizadores y aventureros. Pero esta ciudad, supuestamente llena de riquezas inimaginables, también está envuelta en un velo de misterio y tragedia. Los relatos hablan de una maldición que ha condenado a quienes la encuentran o intentan llegar a ella. Desde el siglo XVI, varias expediciones fueron enviadas en busca de la ciudad de los Césares. Sin embargo, muchas de estas se toparon con fenómenos extraños, exploradores desaparecidos, caravanas que nunca regresaron o personas que al volver lo hicieron con relatos incompletos y perturbadores. Los locales creen que la ciudad está protegida por una poderosa maldición. Se dice que quienes la encuentran no pueden escapar, ya sea porque la ciudad los retiene o porque su propia codicia los consume. Según las leyendas, aquellos que la ven nunca regresan a contar su historia. Una de las características más inquietantes de la leyenda es que la ciudad de los Césares no está en un lugar fijo. Se dice que la ciudad aparece solo para ciertos viajeros, como una visión fantasmal, y desaparece sin dejar rastro. Algunos relatos de exploradores aseguran haberla visto en la distancia, una ciudad de brillantes torres doradas rodeada de montañas, pero al intentar acercarse, la ciudad simplemente desapareció como si hubiera sido un espejismo. Es como si la ciudad jugara con los humanos, mostrándose solo a aquellos que nunca podrán alcanzarla. Otros cuentan que al acercarse, un denso y misterioso banco de niebla los envolvía, haciendo imposible ver o avanzar. Muchas versiones de la leyenda sugieren que la ciudad castiga a quienes llegan a ella impulsados por la avaricia. Si bien puede ofrecer riquezas, aquellos que intentan llevarlas consigo están condenados a perecer. Se dice que los pocos que han logrado entrar en la ciudad de los Césares han sido atraídos por las promesas de riquezas infinitas. Sin embargo, todos los intentos de escapar con los tesoros resultaron en muertes inexplicables, con relatos de cuerpos hallados congelados o desaparecidos sin dejar rastro. Según otras versiones, la ciudad está protegida por guardianes sobrenaturales, tal vez antiguos espíritus o seres que vigilan para asegurarse que los intrusos no puedan robar los secretos de la ciudad. Se cuenta que, en la Patagonia, los que han intentado buscar la ciudad no solo han enfrentado los duros elementos, sino también a seres misteriosos que parecen surgir de la nada para desorientarlos o incluso atacarlos. Algunos hablan de figuras espectrales que se interponen en su camino, haciendo que los exploradores se pierdan para siempre. Otra versión inquietante de la leyenda dice que quienes logran encontrar la ciudad están condenados a quedarse allí para siempre, sin la posibilidad de escapar. La ciudad, aunque llena de riquezas y belleza, es una trampa eterna. Aquellos que se aventuran demasiado cerca de los secretos de la ciudad pueden encontrarse atrapados por la eternidad, forzados a vagar por sus calles desiertas como si el tiempo hubiera dejado de existir, ya que nunca más pueden regresar al mundo exterior. La ciudad de los Césares no es solo una leyenda sobre tesoros perdidos, es una advertencia sobre los peligros de la codicia y la obsesión.
La maldición que envuelve a esta ciudad fantástica ha dejado un rastro de desapariciones, muertes inexplicables y tragedias a lo largo de los siglos, lo que la convierte en uno de los enigmas más oscuros y peligrosos de Sudamérica. Teotihuacán, ubicada en el Valle de México, fue una de las ciudades más poderosas y avanzadas del mundo prehispánico, alcanzando su apogeo alrededor del siglo V después de Cristo. Aunque se desconoce quiénes fueron sus constructores, esta enigmática ciudad fue abandonada abruptamente por razones aún inciertas. Durante siglos, los mexicas la reverenciaron, llamándola la ciudad de los dioses. La caída de Teotihuacán sigue siendo uno de los mayores misterios de la antigüedad. Algunos historiadores sugieren que fue producto de una rebelión interna, mientras que otros sostienen que las condiciones climáticas adversas la condenaron. Sin embargo, entre los arqueólogos y lugareños existe una versión menos oficial, la que habla de la maldición que cayó sobre Teotihuacán debido a los antiguos rituales oscuros que se realizaban en sus pirámides. Se sabe que, en las pirámides de la ciudad, especialmente en la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, se realizaban sacrificios humanos en honor a los dioses, particularmente al dios del Sol y al dios de la muerte. Estos sacrificios tenían la intención de mantener el equilibrio cósmico y asegurar la continuidad de la vida, pero algunos sugieren que también se invocaban energías poderosas y destructivas. Algunos creen que los sacerdotes de Teotihuacán pudieron haber invocado fuerzas demasiado poderosas, desatando una maldición sobre la ciudad. Estas energías oscuras comenzaron a afectar a los habitantes, provocando caos interno y condenando a la ciudad a su destrucción inevitable. Muchos turistas y locales afirman haber visto figuras espectrales en las noches, especialmente alrededor de las pirámides. Se habla de sombras que parecen moverse por las piedras antiguas y de extrañas sensaciones de frío y opresión en ciertos puntos de la ciudad. A lo largo de los años, grupos esotéricos y chamanes han intentado realizar rituales en Teotihuacán, buscando aprovechar las energías místicas del lugar. Sin embargo, algunos de estos rituales han terminado en desgracias personales para los participantes, lo que refuerza la creencia en la maldición. Algunos creen que las energías involucradas en la antigüedad aún están activas y que quienes buscan despertar a los antiguos poderes de Teotihuacán pueden estar jugando con fuego. La maldición, dicen, aún está viva. Algunos visitantes han reportado extrañas desapariciones temporales, personas que aseguran haber estado en una sección de la ciudad, pero que de repente se encontraron en otro lugar sin explicación lógica, como si el tiempo y el espacio se distorsionaran. Los investigadores paranormales han documentado cómo en ciertos puntos de las pirámides las personas sienten una fuerte presión en el pecho, dolores en la cabeza o una sensación de ser observados por algo invisible. La maldición de Teotihuacán no es solo una leyenda urbana, es una combinación de las energías dejadas por los antiguos rituales, los misterios sin resolver de su caída y los relatos de fenómenos paranormales que aún persisten. La ciudad sigue guardando secretos oscuros que para muchos han maldecido a todos aquellos que intentan desvelarlos. Real de 14 es un pueblo minero ubicado en San Luis Potosí, México, que floreció durante el auge de la extracción de plata en el siglo XVIII. En su apogeo, la ciudad era rica y bulliciosa, pero cuando los recursos comenzaron a agotarse en el siglo XIX, Real de 14 fue abandonado casi por completo, convirtiéndose en un pueblo fantasma. Aunque en la actualidad es un destino turístico conocido por su atmósfera nostálgica y misteriosa, muchos creen que el pueblo está embrujado por los espíritus de aquellos que trabajaron y murieron en sus minas. Real de 14 fue alguna vez una de las ciudades mineras más ricas de México, pero esta prosperidad tuvo un alto precio. Miles de mineros trabajaron en condiciones inhumanas y muchos murieron en accidentes, derrumbes y por enfermedades. Hoy, se dice que las almas de estos trabajadores aún vagan por las calles desiertas y las oscuras minas, incapaces de encontrar descanso. ¿Es Real de 14 un pueblo maldito por el sufrimiento de su pasado? Durante el auge minero, los trabajadores se enfrentaron condiciones extremadamente peligrosas, derrumbes, inhalación de polvo tóxico y agotamiento físico. Muchos murieron en las minas y sus cuerpos fueron enterrados allí mismo. Se dice que los mineros que fallecieron bajo las condiciones brutales de trabajo quedaron atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. No solo sus cuerpos están enterrados en las profundidades de la tierra, sino también sus almas, que ahora se manifiestan como sombras y susurros en las galerías abandonadas. Varias personas han reportado haber visto figuras espectrales caminando por las calles empedradas de Real de 14, especialmente al anochecer. Estas apariciones, con frecuencia descritas como figuras de hombres con ropas de mineros, desaparecen en el aire o se desvanecen en las paredes de las minas.
Aquellos que se atreven a entrar en las minas abandonadas cuentan haber escuchado el eco de picos golpeando la roca o murmullos que parecen provenir de las profundidades. Algunos dicen haber sentido una presencia detrás de ellos, una fría respiración en el cuello, solo para darse vuelta y no encontrar a nadie. Muchas de las viejas posadas donde se hospedaban los mineros también han sido escenario de fenómenos paranormales. Los huéspedes afirman escuchar pasos en los pasillos durante la noche, puertas que se cierran solas y voces susurrando oraciones en náhuatl y español antiguo. La Capilla de Guadalupe, este lugar de culto, ha sido un sitio clave para los mineros, quienes, pese a sus duras condiciones de vida, mantenían una profunda fe religiosa. Sin embargo, algunos creen que las oraciones de los mineros, mezcladas con su desesperación, trajeron una energía espiritual inquietante a la capilla. Se cuenta que, en las noches, algunas personas han visto figuras oscuras rezando en la capilla. Estas sombras parecen ser los espíritus de los mineros fallecidos que buscan perdón o redención por las vidas que vivieron bajo el yugo de la explotación. Real de 14 no solo es conocido por sus leyendas de fantasmas, sino también por su reputación como un sitio místico. La localidad ha sido vista como un lugar donde las energías espirituales son intensas y algunos creen que el pueblo actúa como un portal hacia otras dimensiones. Muchos visitantes espirituales y chamanes han llegado a Real de 14 para realizar ceremonias, alegando que el lugar tiene una conexión única con el mundo espiritual. Sin embargo, algunos de estos rituales han terminado en experiencias perturbadoras, con personas que aseguran haber sentido energías oscuras que los rodeaban mientras exploraban las minas o las calles vacías del pueblo. También se cuentan historias de grupos esotéricos que han intentado realizar rituales para liberar a los espíritus atrapados en Real de 14. Sin embargo, algunos de estos intentos solo han intensificado las malas energías del lugar, lo que ha llevado a fenómenos paranormales aún más intensos. Se cree que los intentos de controlar o liberar las almas atrapadas en Real de 14 han fallado, y que ahora las energías del lugar son más caóticas que nunca. Los relatos de pesadillas, visiones y hasta encuentros cercanos con entidades oscuras han aumentado entre los visitantes recientes. Real de 14 es un lugar que parece estar suspendido entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. La maldición que pesa sobre este pueblo fantasma parece estar relacionada no solo con los trágicos destinos de los mineros, sino también con las energías sobrenaturales que aún fluyen por sus calles y sus minas. Aquellos que visitan Real de 14 deben estar preparados para enfrentar no solo su pasado oscuro, sino también los ecos de los espíritus que aún habitan en sus sombras. Cartago fue la capital de Costa Rica desde su fundación en 1563 hasta 1823. Esta ciudad fue un importante centro colonial, pero a lo largo de los siglos ha sufrido una serie de devastadores desastres naturales, especialmente terremotos que la han destruido repetidamente. Debido a esto, muchos creen que Cartago está maldita y que ha sido castigada por fuerzas sobrenaturales o divinas. Cartago, la antigua capital de Costa Rica, ha sido destruida y reconstruida varias veces a lo largo de los siglos. Sin embargo, los habitantes locales y algunos historiadores sostienen que la ciudad está maldita, condenada a vivir bajo las sombras de la destrucción por un pecado cometido en sus primeros días. La pregunta es, ¿por qué esta ciudad en particular ha sufrido tanto? ¿Es posible que una maldición ancestral la haya marcado para siempre? La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Esta iglesia es uno de los puntos más importantes de Cartago, dedicada a la Virgen de los Ángeles, la patrona de Costa Rica. Sin embargo, la historia de la construcción de la Catedral de Santiago Apóstol, conocida como las ruinas de Cartago, parecen estar vinculada a la supuesta maldición. La Catedral de Santiago Apóstol fue una de las iglesias más ambiciosas de la ciudad, pero nunca pudo ser terminada. Durante su construcción, Cartago fue golpeada por terremotos devastadores en repetidas ocasiones, y cada intento de reconstruirla terminó en ruinas. Se dice que el hecho de que la iglesia no haya sido terminada es una señal de la maldición de la ciudad. Algunos creen que Cartago está destinada a vivir bajo la destrucción mientras el templo permanezca incompleto. Se cuenta que los primeros colonos, al intentar edificar la iglesia en un terreno sagrado indígena, enfurecieron a los espíritus locales. Estos espíritus, ofendidos por la profanación, lanzaron una maldición sobre la ciudad. Cada vez que intentaran completar su catedral, la tierra temblaría como señal de la ira divina. Cartago ha sido destruida por terremotos en 1638, 1718, 1822, 1841 y 1910, entre otros. El más devastador fue el terremoto de 1910 que dejó la ciudad en ruinas, matando a cientos de personas. En 1910, un terremoto redujo la gran parte de la ciudad a escombros y muchas vidas se perdieron.
La magnitud de la destrucción fue tal que muchos residentes comenzaron a creer que Cartago estaba maldita, condenada por un pecado ancestral. Desde entonces, la ciudad nunca ha vuelto a ser la misma. Los locales cuentan que cada vez que Cartago parece recuperarse, otro terremoto o desastre golpea la ciudad, manteniéndola en un estado de constante incertidumbre. Se cree que los terremotos son manifestaciones de la ira divina y que la tierra bajo Cartago está maldita. A pesar de los intentos de los lugareños por reconstruir la ciudad, parece que cada esfuerzo es inútil ante las fuerzas sobrenaturales que la condenan a la ruina. Las ruinas de la Catedral de Santiago Apóstol en el centro de Cartago son el símbolo más visible de la maldición. Muchos visitantes y locales afirman haber visto apariciones fantasmales en el sitio, especialmente de antiguos sacerdotes y feligreses que murieron durante los terremotos. Se dice que, en las noches más oscuras, las ruinas cobran vida. Algunos afirman haber visto figuras espectrales vagando entre los escombros de la catedral inacabada, como si estuvieran esperando la culminación de la construcción o un descanso eterno que nunca llega. A pesar de la creencia en la maldición, Cartago también es un importante centro de devoción religiosa en Costa Rica. La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles atrae a miles de peregrinos cada año. Algunos creen que la presencia de la Virgen ha protegido a la ciudad de una destrucción total, mientras que otros piensan que la ciudad seguirá siendo castigada hasta que se complete la catedral. Para muchos, la Virgen de los Ángeles es la única razón por la que Cartago no ha sido completamente destruida. Sin embargo, algunos devotos sostienen que la ciudad no estará en paz hasta que se termine la catedral y se expíe el pecado original de la profanación. Una leyenda local habla de una fuente en las ruinas de la Catedral de Santiago Apóstol que, a pesar de los intentos por hacerla brotar, nunca fluyó. Los habitantes creen que es una señal de que la tierra bajo Cartago no puede ser bendecida ya que está condenada. Cartago es conocida por estar frecuentemente cubierta de niebla, lo que ha alimentado la creencia de que la ciudad está envuelta en una atmósfera sobrenatural. La niebla es vista por algunos como un recordatorio constante de la maldición que pesa sobre el lugar. La niebla parece envolver la ciudad como un manto, y algunos creen que es la manifestación física de la maldición que pesa sobre Cartago. Una maldición que asegura que, aunque la ciudad se reconstruya, nunca podrá escapar completamente de su destino. Cartago, con su historia de destrucción recurrente, sus ruinas incompletas y las leyendas que la rodean, es un lugar donde la línea entre lo terrenal y lo sobrenatural parecen desvanecerse. La maldición de Cartago, alimentada por siglos de tragedias y fenómenos inexplicables, ha marcado profundamente a la ciudad y a sus habitantes. ¿Estará condenada para siempre o existe alguna forma de romper el ciclo de destrucción que la envuelve? Guanajuato es una ciudad colonial famosa por su arquitectura, sus minas de plata y sobre todo por su colección de momias naturales. Estas momias fueron desenterradas del Panteón de Santa Paula entre los siglos XIX y XX, debido a que las familias de los difuntos no pudieron pagar los impuestos por el uso de sus nichos funerarios. Lo que sorprendió a todos fue que los cuerpos exhumados estaban notablemente conservados debido a las condiciones únicas del terreno y el clima seco de la región. Las momias de Guanajuato se convirtieron en una atracción turística, pero detrás de la fascinación por su estado de conservación y su exposición en el Museo de las Momias, existen leyendas oscuras que sugieren que el lugar y los cuerpos están marcados por una maldición. Las momias de Guanajuato son uno de los misterios más inquietantes de México. Conservadas por siglos en las entrañas del Panteón de Santa Paula, estos cuerpos parecen desafiar la muerte misma. Pero, ¿es posible que estos cadáveres preservados escondan una maldición? Muchos creen que los muertos no encontraron descanso y que sus almas vagan, atormentadas por las calles de Guanajuato. Los cuerpos momificados fueron desenterrados debido a la falta de pago de los impuestos funerarios, una práctica que muchos consideraron una profanación. Se dice que los difuntos fueron arrancados de su paz eterna y que sus almas quedaron atrapadas entre este mundo y el siguiente. Se cuenta que los muertos, al ser removidos de sus tumbas sin la debida ceremonia, nunca pudieron descansar en paz. Sus cuerpos permanecen momificados, pero sus almas quedaron atrapadas en un limbo, vagando sin rumbo, buscando venganza o justicia por la profanación de sus tumbas. Trabajadores y visitantes del Museo de las Momias han reportado fenómenos extraños, como sombras que se mueven entre los cuerpos momificados, sonidos inexplicables como susurros o pasos y una sensación general de inquietud. El Museo de las Momias no es solo un lugar de exhibición, es también un lugar cargado de energía. Los empleados han contado historias de puertas que se abren solas, luces que parpadean y figuras sombrías que parecen moverse entre las vitrinas. Algunos dicen que son los espíritus de las momias que aún buscan el descanso que les fue negado. Una de las momias más famosas es el de una mujer que, según la leyenda, fue enterrada viva. Su rostro muestra una expresión de horror y agonía, lo que ha llevado a muchos a creer que su espíritu está especialmente inquieto y que su sufrimiento se ha impregnado en el lugar.
Una de las momias más aterradoras es la de una mujer cuyo rostro congelado en una mueca de horror parece contar su historia. Se dice que fue enterrada viva y que su espíritu aún ronda en el museo, incapaz de liberarse del tormento que sufrió en vida. Guanajuato también es famosa por sus minas de plata, y muchos creen que las riquezas extraídas de la tierra están manchadas con la sangre de los trabajadores que murieron en las profundidades de las minas. La codicia que impulsó la explotación minera pudo haber contribuido a la maldición que pesa sobre la ciudad y sus muertos. Guanajuato fue construida sobre el trabajo de miles de mineros que sacrificaron sus vidas en las entrañas de la tierra para extraer la plata que hizo prosperar a la ciudad. Algunos dicen que la maldición de las momias está conectada con la sangre derramada en las minas, que las almas de aquellos que murieron trabajando en condiciones inhumanas nunca encontraron paz y ahora vagan junto a las momias, formando parte de la maldición de la ciudad. Los lugareños cuentan que en las noches más silenciosas se pueden escuchar ecos de llantos y susurros provenientes del panteón y del museo. Algunas versiones de la leyenda afirman que las momias, durante la madrugada, intentan comunicarse con los vivos buscando una forma de descansar en paz. Se dice que en las noches de luna llena, el panteón de Santa Paula cobra vida con los ecos de las almas inquietas. Los locales han escuchado gritos y susurros en la oscuridad, provenientes de las tumbas, como si las momias intentaran comunicar su dolor o su ira, buscando desesperadamente el descanso eterno que les fue arrebatado. Algunas personas creen que la exposición continua de las momias ha despertado energías oscuras y que la única forma de protegerse es mediante rituales de purificación o rezos especiales. Sin embargo, también hay quienes afirman que no hay forma de revertir la maldición que pesa sobre Guanajuato. Los chamanes locales han intentado realizar rituales para apaciguar las energías del lugar, pero muchos creen que la maldición es demasiado poderosa para ser revertida. Los espíritus están condenados a vagar para siempre, y cualquier intento de liberarlos solo empeorará la situación. Las momias de Guanajuato no son solo un fenómeno científico o turístico, sino que representan un oscuro legado de profanación y sufrimiento. Las leyendas de almas atrapadas y fenómenos paranormales siguen atrayendo a aquellos que buscan explorar los misterios de la muerte y el más allá. ¿Está Guanajuato maldita por las almas que no encontraron descanso? Solo los más valientes se atreverán a descubrirlo. Desde las aterradoras momias de Guanajuato, pasando por los desastres que han golpeado Cartago, hasta los espíritus inquietos que vagan por los pueblos abandonados del desierto y ciudades fantasmas, estas historias nos dejan con una incómoda pregunta. ¿Pueden las tragedias y los sucesos inexplicables ser simple coincidencia o hay algo más oscuro en juego? Después de escuchar estas historias, ¿sigues creyendo que las ciudades malditas son solo un mito? Si te gustó este recorrido por las ciudades más enigmáticas de Latinoamérica, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros próximos misterios. ¿Te atreves a conocer más lugares malditos? Nos vemos en el siguiente video de La Piedra del Sol Oscuro, si el misterio no te consume antes y las sombras no te encuentran primero. Buenas noches.